En este tutorial te voy a presentar un grupo de ejercicios en donde el objetivo es encontrar el valor numérico o la simplificación de una determinada expresión utilizando las distintas propiedades de la potenciación de los números racionales. No queremos hacer uso de calculadora ni de artefactos electrónicos, sino que el objetivo principal es el de utilizar las distintas propiedades de la potenciación para lograr resolver estos ejercicios. Bien, el primero de ellos está propuesto así. Tenemos 4 quintos elevado al exponente menos 6 por 4 quintos, todo esto dividido para 4 quintos elevado al exponente menos 7. Bueno, desde luego que lo que menos nos conviene aquí es empezar a resolver estas potencias. Por ejemplo, 4 quintos elevado a la menos 6 y 4 quintos elevado a la menos 7. Sería una forma de resolver el ejercicio, pero la menos conveniente, ya que con esos exponentes realmente el trabajo manual sería muy complicado. Aquí es donde entran las diferentes propiedades de la potenciación de números racionales que nos van a facilitar este trabajo. Bien, entonces entendamos primero cómo está la estructura del ejercicio. Esta línea, al ser una línea de fracción, nos indica entonces una división en forma vertical, por lo tanto tenemos el numerador y el denominador. En el numerador hay una multiplicación de potencias. Y la particularidad es que las potencias tienen la misma base, por lo tanto puedo aplicar la propiedad del producto de potencias de la misma base, que es esta de aquí, la cual nos indica que hay que mantener la base y sumar los exponentes. Por lo tanto vamos a aplicar esa propiedad. Bien, pongo aquí el igual, trazo la línea de fracción principal y resuelvo entonces la multiplicación que tengo en el numerador. Mantengo la base, entre paréntesis 4 quintos, y debo sumar exponentes. Aquí el primer exponente es menos 6 más, y ahora, ¿cuál es el exponente de este término? Recuerda que cuando tienes un número cualquiera, un número natural, un número entero, un número racional, pues y no tiene un exponente que lo veamos claramente, se sobreentiende que su exponente es el 1, que no se lo escribe, así como en los denominadores no se escribe el 1, pero sobreentendemos que hay un denominador que es 1. Lo mismo pasa aquí, el exponente de este número es el 1. Y este 1 es muy importante que lo tomes en cuenta porque sí hay que considerarlo en esta operación. Al sumar exponentes sería menos 6 más 1. Perfecto. Voy al denominador, no tengo ninguna operación adicional aquí, no voy a calcular esta potencia porque no me conviene, así que mantengo el denominador. 4 quintos elevado al exponente menos 7. Bien, continúo el proceso, voy a resolver este exponente, entonces pongo el igual, trazo la línea de fracción, coloco la base entre paréntesis 4 quintos y ahora encuentro el resultado de esta operación. Menos 6 más 1, eso es igual a menos 5. ¿Sí? Seguramente tú ya con la práctica y la experiencia puedes ya colocar esta respuesta en forma directa. El denominador tampoco cambia, mantengo aquí 4 quintos elevado al exponente menos 7. Bien, al resolver entonces estas primeras operaciones llego a esta nueva expresión. ¿Y qué es lo que nos indica esta expresión? Recuerda que la fracción es una división, por lo tanto tengo aquí una división de potencias y que tienen la misma base, por lo tanto puedo aplicar la ley correspondiente a la división de potencias de la misma base, que recuerdas que se puede presentar en forma horizontal o también en forma vertical, pero al final es lo mismo. ¿Qué nos indica esta propiedad? Que debo mantener la base y restar los exponentes. Por lo tanto, considerando esa propiedad, mantengo la base entre paréntesis 4 quintos y debo restar los exponentes. Aquí es muy importante el orden en que ubiques estos exponentes. Como minuendo tiene que ir el exponente que corresponde al numerador, es decir, va el menos 5. En la norma, ¿qué nos indica? En división de potencias de la misma base, restar exponentes. Entonces tengo que poner un signo de resta, el menos. Y después de eso tengo que escribir el exponente que corresponde al denominador. En este caso es el menos 7. Por lo tanto, abro un paréntesis y pongo aquí el valor de menos 7. Tú lo que tienes que hacer es respetar los signos que tengan cada uno de los números.
y asimismo respetar la estructura de cada una de las leyes. Y después vas resolviendo las operaciones en base ya al trabajo con números enteros. Fíjate que es importantísimo sí que sepas operar muy bien los números enteros, porque esa es la base para trabajar con números racionales. Bueno, resolviendo esta operación, voy a continuar entonces por acá arriba. Nos quedaría entonces, la base sigue siendo 4/5, esto no cambia. Y entonces voy aquí a abrir el paréntesis y tendría menos 5. Y aquí menos y menos es más. Entonces, más 7. Ahora voy a resolver esta operación. Por lo tanto, esto es igual a la base, que es 4/5. Resuelvo esta suma, menos 5 más 7, eso es igual a 2 positivo, porque el 7, que es el mayor, tiene signo positivo. Recuerda que en suma y resta no se aplica la ley de signos, la de la multiplicación o de la división. Y listo, llego entonces ya a esta potencia y veo si es factible encontrar un valor final, es decir, resolver en sí la potencia. Bueno, por ley de signos, si la base es positiva, ya sé que el resultado tiene que ser positivo. Lo que hago a continuación es elevar tanto el numerador como el denominador al exponente dado. Es decir, que tengo 4 al cuadrado dividido para 5 al cuadrado. Y estas potencias son fáciles de calcular. 4 al cuadrado, que es igual a 16, y 5 al cuadrado, que es igual a 25, y por lo tanto 16/25 es la solución. El segundo ejercicio está planteado de la siguiente forma. Asimismo hay una línea de fracción, entonces identifico un numerador y un denominador. En el numerador tengo esta operación, menos 3 medios elevado al exponente menos 4, y todo esto a su vez elevado al exponente menos 5. Por lo tanto, ya me doy cuenta que en el numerador tengo lo que se llama una potencia de potencia, lo cual corresponde entonces a esta propiedad. Ya tengo que irme dando cuenta de estos detalles. Mientras que en el denominador que tenemos aquí hay una multiplicación o producto de potencias, sí, porque hay exponentes, y estas potencias tienen la misma base. Por lo tanto, ahí también puedo aplicar la propiedad del producto de potencias de la misma base. Así es como vamos a empezar a resolver el ejercicio. No vamos a calcular ninguna de las potencias en sí, es decir, no voy a calcular primero menos 3 medios, eso elevado a la menos 4, y ese resultado a su vez elevar al exponente menos 5. Eso me complicaría mucho la resolución del ejercicio. Lo mismo acá abajo, los exponentes 15 y 7 no son fáciles de manejar. Necesitaríamos una calculadora y ese no es el objetivo. El objetivo, una vez más, es el de aplicar las diferentes propiedades de la potenciación. Bien, entonces con estas observaciones empiezo la resolución del ejercicio. Pongo igual, trazo la línea de fracción principal, me dedico al numerador. Entonces ya sé que es una potencia de potencia, que me indica la norma de una potencia de potencia. Escribir la base y multiplicar los exponentes. Por lo tanto, copio la base, que es menos 3 medios. Y debo ahora multiplicar estos exponentes. Le voy a poner aquí a detalle y tendría entonces menos 4 por menos 5. Tú, si quieres, ya puedes escribir directamente la respuesta de esa multiplicación. No hay ningún problema. Voy al denominador. Entonces ya vi que tenía un producto de potencias de la misma base. La norma que me indica mantener la base. La base entonces es menos 3 medios. Y debo sumar los exponentes. Tengo el primer exponente, que es 15, más el segundo exponente, que es 7. En este caso no necesito paréntesis porque los valores son positivos. Asimismo, si tú ya tienes más seguridad, puedes colocar directamente aquí la solución de esa operación. Yo lo hago de esa manera para que entiendas claramente el proceso que se aplica en cada uno de las propiedades que estoy ocupando. Bien, resolvamos entonces las operaciones que están en los exponentes. Entonces pongo igual, trazo la línea de fracción. En el numerador, la base es menos 3 medios. Y ahora sí resuelvo. Menos 4 por menos 5. Aquí sí es multiplicación, ley de signos. Menos por menos da más. Y 4 por 5 es 20. Ese es el exponente final. En el denominador, copio la base, que es menos 3 medios. Al sumar los exponentes 15 más 7, eso es igual a 22.
Finalmente, ¿a qué es lo que llego? Mira la estructura de esta operación. La línea de fracción indica una división. Tendría una división de potencias, porque hay exponentes, pero que tienen la misma base. Entonces, nuevamente puedo aplicar esta propiedad. En división de potencias de la misma base, se mantiene la base, se restan los exponentes. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. Mantengo la base, menos 3 medios. Al restar los exponentes tengo que ir en el orden correcto. Primero va el exponente del numerador, que es el 20, menos, porque la norma me dice restar, tiene que ir el símbolo de resta. Y ahora tengo que escribir el exponente que corresponde al denominador. En este caso es el 22. Como este 22 es positivo, no requiero usar paréntesis. Coloco directamente aquí el 22. Cuando tengo valores negativos, ahí debo tener un poquito más de cuidado y es preferible usar los paréntesis. Bien, continúo entonces el proceso de resolución por acá. Pongo el igual, entonces mantengo la base que es menos 3 medios. Ahora voy a resolver ya esta operación porque ya no tengo paréntesis que abrir ni nada por el estilo. Resuelvo esta resta, 20 menos 22, eso es igual entonces a menos 2. Recuerda que el negativo no es por ley de signos, sino porque el 22, que es el mayor, tiene signo negativo. Bien, hemos llegado entonces a esta potenciación en donde observo un exponente negativo, por lo tanto voy a resolver esa potencia tomando en cuenta la ley del exponente negativo. Como la base es una fracción, entonces, bueno, recuerdo el proceso general. Si tengo un exponente negativo, lo que debo hacer primero es invertirle a la base, calcular el inverso o el recíproco de la base, que en este caso es menos 2/3. Al calcular el inverso no hay cambio de signo, solo le inviertes al número. Y ahora sí el exponente se vuelve positivo, entonces tendría ahora sí menos 2/3 elevado al cuadrado. Para resolver esto entonces, primero ley de signos, base negativa elevado a exponente par, el resultado tiene que ser positivo. Y de allí simplemente tengo que elevar el numerador, que es 2, elevarlo al cuadrado, y el denominador 3 también elevarlo al cuadrado. Y esas potencias son fáciles de resolver, entonces voy a calcular ya el resultado final. 2 al cuadrado que es igual a 4, 3 al cuadrado que es igual a 9, y entonces 4/9 es el resultado final. El tercer ejercicio se propone de la siguiente manera. Tengo entonces nuevamente una fracción. En el numerador tengo la operación 44/25 elevado al exponente 22 por menos 5/11 elevado al exponente 22. Todo esto en el numerador, y en el denominador tenemos menos 4/5 elevado a la menos 1. Todo esto a su vez elevado al cuadrado, y todo esto a su vez elevado al exponente menos 10. Bueno, tú te puedes dar cuenta claramente que no nos conviene resolver cada una de estas potencias, ya que eso sería muy complicado, muy laborioso si lo hacemos a mano. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recurrir a las diferentes propiedades de la potenciación que nos van a ayudar muchísimo en la resolución de este tipo de expresiones numéricas, encontrar su valor más sencillo posible. Bien, centrémonos entonces en el numerador. ¿Qué tenemos aquí? Hay un producto o multiplicación de potencias, pero ahora te fijas que la base ya no es la misma, por lo tanto ya no puedo aplicar esta propiedad. Esta se aplica siempre y cuando tenga un producto de potencias de la misma base. Pero aquí las bases no son iguales. ¿Dónde está la clave? Sigue habiendo una multiplicación de potencias, pero que tienen el mismo exponente. Y aquí tengo esta propiedad, la potencia de un producto, que en el tutorial correspondiente a este tema te decía que es mucho más útil esta propiedad cuando la veo al revés, ¿sí? Cuando la veo de aquí de derecha a izquierda. Veo aquí el producto de potencias de igual exponente, que lo voy a transformar en la potencia de un
producto. ¿Sí? Esta es la propiedad entonces que voy a aplicar, la que está asociada a la potencia de un producto, pero viéndole desde el otro lado. Bueno, recuerden sí que las propiedades siempre las podemos analizar en doble sentido, es decir, de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda. Y ahí está justamente la clave en ver cuál forma es la más conveniente. Entonces, con estas observaciones empiezo, pongo el igual, trazo la línea de fracción. Voy a reescribir entonces esta operación basándome en esta propiedad. Como es un producto de potencias del mismo exponente, entonces abro un paréntesis y dentro de él escribo 44/25 por menos 5/11. Esto es lo que va ahora dentro del paréntesis y todo esto elevado al exponente 22. Así es como puedo reescribir. Estoy aplicando aquí la propiedad. Bien, voy al denominador. ¿Qué tenemos aquí? Es una potencia de potencia, solo que aquí observo 3 exponentes. Recuerda que en la ley de la potencia de potencia se generaliza poniendo solamente 2 exponentes, pero esto lo que nos da a entender es que no importa el número de exponentes que tengas, tú tienes que escribir la base y multiplicar todos los exponentes que aparezcan. Por lo tanto, copio la base entre paréntesis menos 4/5 y debo multiplicar los exponentes, es decir, tendría menos 1 por 2 por menos 10. Que si tú quieres ya puedes escribir la respuesta en forma directa. Bueno, continuemos la resolución. Pongo igual, trazo la línea de fracción y ahora sí me centro en esta multiplicación. Voy entonces a simplificar porque puedo hacer esto justamente. En vez de multiplicar numeradores y multiplicar denominadores. Eso nos va a complicar más. Entonces puedo simplificar entre el 44 y el 11, ¿verdad? Onceava 1, onceava de 44 es 4. Y puedo simplificar entre el 5 y el 25. La quinta de 5, 1 y la quinta de 25, 5. Observando entonces con atención, obtendré el siguiente resultado. Entre paréntesis, entonces, por ley de signos, más por menos, menos. Multiplico numeradores, 4 por 1 que es 4, y multiplico denominadores, 5 por 1 que es 5. Entonces tendría aquí menos 4/5 elevado a ¿qué exponente? Al exponente 22. Y en el denominador, ¿qué tengo ahora? La base es menos 4/5. Resuelvo ahora esta operación, es una multiplicación. Como tengo 3 factores para determinar correctamente el signo, una de las formas que tienes es contando el número de factores negativos. Tengo 2 factores negativos, 2 es un número par, por lo tanto la respuesta tiene que ser positiva. Si no te acuerdas de esa norma, simplemente aplica la ley de signos en forma secuencial. Es decir, si multiplico menos 1 por 2, menos por más, aquí me va a dar menos. Y este menos tengo que multiplicarle por este menos. Entonces, menos por menos al final me va a dar más. ¿Sí? No hay problema. Como tú quieras hacer ese análisis, al final te tiene que salir el signo correcto. Entonces, negativo por negativo da positivo y simplemente multiplico. 1 por 2, 2 y 2 por 10, 20. Llego entonces a estos resultados. ¿Y qué observas aquí? ¿Qué estructura tenemos? Esto se trata de una división, la fracción es una división de potencias, porque hay exponentes, que tienen la misma base. Por lo tanto, ya puedo aplicar la norma correspondiente. En división o cociente de potencias de la misma base, mantengo la base, resto exponentes. Por lo tanto, mantengo la base aquí, que es menos 4/5. Resto exponentes. Primero copio el exponente del numerador, que es 22, menos el exponente del denominador, que es 20. Como es positivo, no requiero usar paréntesis. Listo, voy a continuar la resolución del ejercicio por acá. Entonces, mantengo la base, menos 4/5. Sí, bueno, esto es igual. Hago la resta, 22 menos 20, eso es igual a 2. Y ya tengo que resolver entonces esta
potencia. Como el exponente es positivo, no tengo que invertir ni nada por el estilo. Eso solo se hace si el exponente es negativo. Ahí se invierte. Si el exponente es positivo, simplemente ya resuelvo la potenciación. Primero, ley de signos. Base negativa elevado a exponente par, resultado positivo. De allí entonces elevo numerador y denominador al exponente 2. Tendría 4 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Esas potencias son fáciles de resolver, por lo tanto la solución final queda de la siguiente manera. 4 al cuadrado que es igual a 16 y 5 al cuadrado que es igual a 25 y por lo tanto 16/25 es la solución. En el cuarto ejercicio tenemos la operación 1 medio elevado al exponente 10 dividido para 2 elevado al exponente menos 12. Bueno, vamos a analizar bien este ejercicio y vamos a ver cómo se lo resuelve de la manera más sencilla posible. A primera vista, los exponentes 10 y menos 12 ya nos dan una pista de que no puedo calcular las potencias con esos exponentes, porque el trabajo sería bastante complicado. Ahora aquí tengo una división de potencias, pero ¿qué es lo que sucede? No tienen la misma base y tampoco tienen el mismo exponente. Es decir que desde un principio no podría aplicar ni división de potencias de la misma base y tampoco podría aplicar la propiedad de la potencia de un cociente. Entonces, ¿cómo resuelvo el ejercicio? La clave está en lo siguiente. En una relación que hay entre el número 1 medio y el número 2. Si tú te fijas, estos números son inversos entre sí. 1 medio es el inverso de 2. Y a su vez, 2 es el inverso de 1 medio. ¿Cómo aprovechamos esta relación? Fíjate lo siguiente. A ver, si yo tomo el número 2 y le elevo al exponente menos 1, ¿qué es lo que obtenemos? Sabemos muy bien que para resolver el exponente negativo debo invertirle a la base. Es decir que tendría aquí 1 medio y todo esto elevado al exponente 1, ¿verdad? Y todo número elevado al exponente 1 nos da como resultado el mismo número, es decir, 1 medio. ¿Qué es lo que puedo concluir de este análisis? Lo que puedo concluir es que el número 1 medio es igual a 2 elevado a la menos 1. Algo parecido puedo hacer si es que empiezo en cambio con el número 1 medio. Fíjate, si tengo el número 1 medio y ahora este número lo elevo a la menos 1. Sé que para resolver el exponente negativo tengo que invertirle a la base, es decir, tendría 2 sobre 1. El exponente se vuelve positivo. Ahora, 2 sobre 1 simplemente equivale a 2. Entonces tendría 2 elevado a la 1 y todo número racional elevado a exponente 1 nos da como resultado el mismo número, 2. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que el número 2 es lo mismo entonces que 1 medio elevado a la menos 1. Al hacer entonces este análisis estoy estableciendo una relación entre el número 1 medio y el número 2. Y esto es lo que me va entonces permitir transformar una de las bases. Yo tengo que decidir eso. Si transformo la base 1 medio a base 2 o transformo la base 2 a base 1 medio. Es decir que tengo dos posibilidades, tengo dos formas de resolver este ejercicio. Bien, voy a anotar entonces estas condiciones aquí al ladito para borrar todo esto. Entonces lo que debo acordarme es lo siguiente. Que entonces 1 medio equivale a 2 elevado a la menos 1. ¿Sí? Esa es la conclusión final de esta primera parte. Pero también puedo aprovechar esta otra situación en donde tengo que el número 2 es igual a 1 medio elevado a la menos 1. Por eso te decía al principio que estos números que vemos en la base o en las bases son inversos entre sí. 1 medio y 2 son justamente el inverso uno con relación al otro. Bueno, voy a aplicar
la primera condición. El número 1/2 voy a transformarle a 2 elevado a la menos 1. Entonces, fíjate lo que obtengo. Pongo el igual. Cambio entonces esta base. En vez de poner 1/2, pongo así, 2 elevado a la menos 1. Toma en cuenta además que cuando tengo una base positiva, no requiero usar paréntesis. Si quiero también pongo el paréntesis, no pasaría nada. Ahora, el 12 elevado a la menos 1 solo reemplaza al 1/2, pero todo este número está elevado al exponente 10. Entonces, esto entre paréntesis, elevado al exponente 10. Esto dividido ¿para qué? A esto ya no le cambio. ¿Por qué? Porque lo que necesito es tener la misma base, porque para ello ya tengo propiedades que me pueden servir. Entonces tendría aquí 2 elevado a la menos 12. Bien, si ya tengo la misma base, entonces ya voy por buen camino. ¿Cómo resuelvo esta operación? Esta sería una potencia de potencia. Mantengo la base 2, multiplico los exponentes. Aquí sí ya voy a ir un poco directo en la resolución. Menos 1 por 10, por ley de signo sería menos 10. Y esto dividido para 2 elevado a la menos 12. ¿Y qué es lo que he obtenido entonces allí? Una división de potencias de la misma base, lo cual ya puedo resolver con su respectiva propiedad. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Mantengo la base 2. Si quiero uso paréntesis, si no, no tengo la necesidad de hacerlo porque la base es positiva. Si la base fuera negativa, hay que tener más cuidado. En la norma de la división de potencias de la misma base, debo restar exponentes. Por lo tanto, copio el primer exponente que es menos 10, menos porque tiene que ser resta, y copio el otro exponente, pero entre paréntesis, menos 12. Y de aquí continúo el proceso. Mantengo la base 2 y tendría menos 10, aquí menos y menos es más 12. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué? Mantengo la base 2, al resolver esto, menos 10 más 12, eso es igual a 2 positivo, y finalmente resuelvo esta operación, 2 elevado al cuadrado, eso es igual a 4, y ya tengo la respuesta por este lado. Ahora, si quieres, puedes también trabajar de la otra manera, y lo voy a aprovechar en este espacio que tengo aquí. En la otra forma, entonces, mira, voy a transformar ahora este 2 en función de la base 1/2. Entonces, mantengo la primera base. Fíjate, aquí mantendría 1/2, esto elevado al exponente 10, dividido para, ahora sí, este 2 le voy a cambiar por su otra expresión, que es 1/2 elevado a la menos 1. Entonces pongo aquí 1/2, esto sí entre paréntesis, elevado a la menos 1. Pero recuerda que esto reemplaza al 2. Pero este 2 está elevado al exponente menos 12. Por lo tanto, todo esto tiene que estar elevado al exponente menos 12. Y ahora voy a trabajar con esa expresión. Bien, pongo igual, el primer término lo mantengo, que es 1/2 elevado al exponente 10 dividido ¿para qué? Aquí, ¿qué estructura tengo? Una potencia de potencia. Escribo la base, 1/2. Multiplico exponentes, menos 1 por menos 12. Menos por menos da más, 1 por 12, 12. Y ahora, ¿qué tengo aquí? Una división de potencias de la misma base. Por lo tanto, mantengo la base, 1/2. Y debo restar exponentes. Tendría 10 menos 12. No requiero ahí paréntesis ni nada, porque el exponente, al menos el del divisor, es positivo. ¿Esto aquí es igual? Mantengo la base, 1/2. Al resolver 10 menos 12, eso es igual a menos 2. Y ahora tengo que resolver el exponente negativo. Para ello, entonces, ¿cómo procedes? Inviertes la base. En vez de 1/2, el inverso es 2. Ya voy a poner directamente 2, porque sería 2 sobre 1, que equivale a 2. Y el exponente se vuelve positivo. 2 al cuadrado, que es lo mismo que obtuve por acá. Y finalmente, 2 al cuadrado, esto es igual a 4. Es el mismo resultado obtenido por el otro método. La clave nuevamente en este tipo de ejercicios es este análisis, ¿sí? El de darse cuenta de que estos números son inversos uno en relación al otro, y eso es lo que te permite entonces cambiar las bases de tal manera que éstas sean ya iguales. Y teniendo bases iguales,
Y dependiendo de la operación que las conecte, en este caso es una división, también te pueden poner con una multiplicación, no importa, ¿sí? Lo que es importante aquí es que logres tener la misma base para aplicar entonces la respectiva propiedad.